Esa mañana, el cielo de Dayton estaba cubierto por una capa delgada de neblina, como un trapo que ha sido lavado demasiadas veces. La luz tenue atravesaba el marco de la ventana y bañaba de un amarillo pálido la pequeña cocina, donde Margaret estaba de pie junto a la estufa, volteando los hot cakes que poco a poco se doraban en el sartén. El aroma de la mantequilla se mezclaba con el del café recién hecho, fuerte y suave a la vez. Ese olor que le traía de vuelta tantas mañanas pasadas, cuando Brandon era un niño, despeinado, con el uniforme arrugado, sentado balanceando las piernas mientras esperaba que su madre pusiera el plato frente a él. En la mesa de madera vieja había colocado 2 platos de porcelana blanca, con cuidado, como si preparara una ceremonia. Uno para ella, otro para Brandon. 2 juegos de cubiertos alineados, las servilletas dobladas con precisión. A un costado la tarjeta de cumpleaños del año anterior. Las palabras «Te amo, mamá» ya desvaídas, pero que ella conservaba como una forma de consolarse, creyendo que hoy recibiría otra igual. El reloj de pared marcó las 9, luego las 10, luego las 11. No hubo timbres ni mensajes. Ella se sirvió más café, se sentó en la silla. Las manos le temblaban apenas. La silla de enfrente seguía vacía, como si la sombra de Brandon estuviera allí, pero sin cuerpo. Miró por la ventana. Afuera los arces sin hojas, el cielo gris y el viento leve, igual que aquel año en que su esposo murió. En medio de ese silencio aún sonrió para sí misma, apenas un gesto, como si con eso pudiera romper la quietud. «Seguramente está ocupado», murmuró, como si alguien pudiera oírla. Luego encendió el teléfono. Revisó la lista de llamadas. Se detuvo en el nombre de Brandon. La última vez que había llamado fue hacía 2 semanas, con voz apresurada y distante. «Estoy muy ocupado, mamá, no te preocupes». Pensó en enviarle un mensaje, pero desistió. Toda madre teme ser una molestia para su hijo. Al mediodía, el timbre de la puerta sonó. Casi se levantó de un salto. Por poco derrama la taza de café. Abrió la puerta y allí estaba Brandon, con un ramo pequeño envuelto en plástico transparente. Algunos pétalos ya se habían oscurecido, caídos. Él sonrió, una sonrisa forzada, como quien paga una deuda. «Feliz cumpleaños, mamá». Margaret tomó las flores, sus dedos rozando el plástico helado, y murmuró un agradecimiento. Estaba por invitarlo a pasar, contarle que había hecho hot cakes como antes. Pero Brandon ya había echado un vistazo alrededor de la habitación y dijo rápidamente: «¿Todavía usas el mismo limpiador de pisos, mamá? El olor al cloro es muy fuerte. Me da dolor de cabeza». Ella se detuvo, apretando el ramo entre las manos. Solo una frase, ligera como el viento, bastó para arañar la pequeña felicidad que había cuidado toda la mañana. Sonrió para esconder la herida y respondió con voz alegre: «Lo limpié esta mañana. Quería que la casa estuviera impecable. Tenemos visita». «¿Visita? ¿Qué visita, mamá?» Él rió con desdén, pasando junto a ella, mirando alrededor de la cocina. «Ya hice una reservación. Cámbiate de ropa. Vamos a comer afuera. No cocines más». Sobre la mesa, los 2 platos de porcelana aún tibios, los hot cakes enfriándose y hundiéndose como un regalo rechazado. Margaret los miró. Luego miró la espalda de su hijo mientras tecleaba en el teléfono. En ese instante, la luz que entraba por la ventana pareció apagarse, y la cocina se volvió demasiado grande para una sola persona. Brandon se apoyó en el marco de la puerta, el teléfono aún en la mano, la voz seca. «Reservé en un lugar bonito, mamá. Cámbiate, ¿sí?
Arréglate un poco. Margaret sonrió, como si hubiera estado esperando oír precisamente esas palabras. Entró a su pequeña habitación, donde el espejo del tocador era tan viejo que el marco de madera se había oscurecido con los años. En el reflejo su rostro mostraba finas arrugas, pero sus ojos conservaban un brillo de expectación infantil. Eligió el suéter azul claro, el mismo que Brandon una vez había elogiado diciendo: «Te ves como la primavera, mamá». Se peinó con cuidado. Se puso un toque de lápiz labial. La habitación pareció iluminarse de pronto, como si algo floreciera dentro de ella. Cuando salió, Brandon ya estaba afuera, presionando el control del coche. Le abrió la puerta con un gesto rápido, más por prisa que por cortesía. En el auto, el perfume fuerte de él opacaba el olor a jabón de ella. Margaret se sentó en el asiento del copiloto, con las manos juntas sobre el regazo, mirando a su hijo inclinarse para abrocharse el cinturón de seguridad. «¿Te ves cansado? ¿Has trabajado demasiado?», preguntó en voz baja. Brandon solo se encogió de hombros, la mirada fija en la pantalla del GPS. «El trabajo es el trabajo, ya sabes». El coche giró fuera de la calle principal, rumbo al oeste, donde no había ningún restaurante que ella recordara. Margaret se dio cuenta después de unas cuantas curvas. «Hijo, ¿no vamos hacia el centro?». «Es un atajo», respondió él rápido, tratando de sonar tranquilo. A través de la ventana el paisaje empezó a cambiar. Las casas se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por terrenos baldíos y hileras de arces desnudos. El camino se volvió sinuoso, con una pendiente suave y el aire extrañamente silencioso. Margaret calló, un presentimiento difuso creciendo en su pecho. Entonces apareció el letrero: pintura blanca, letras verdes, Centro de Atención para Adultos Mayores Willow Pines. Ella miró, parpadeó, pensando que había leído mal. «Brandon, ¿qué es esto?». Él bajó la velocidad sin mirarla. «Mamá, necesito hablar contigo en serio». «¿Aquí?». «Sobre ti. Me preocupo por ti, de verdad. No está bien que vivas sola. Ya revisé este lugar, es bueno, seguro, con gente que te cuide». Dentro del edificio, el aire olía intensamente a desinfectante. La luz blanca de los tubos fluorescentes se reflejaba en el suelo, envolviendo todo en una especie de neblina fría. El sonido de los zapatos de goma del personal médico resonaba de forma constante y seca, cortando el silencio como el tic-tac de un reloj que marca un tiempo que nadie quiere contar. Margaret se mantenía erguida frente al mostrador de recepción, los ojos fijos en el montón de papeles que Brandon sostenía. «Solo son unos trámites, mamá, no te preocupes», dijo él con una dulzura fingida, evitando mirarla. Una joven con bata blanca sonrió y le extendió una pluma. «Su firma aquí, y también aquí. Sí, es el poder legal. Así todo será más sencillo para usted en la gestión de los documentos de su madre». La muchacha la llamó señora, pero enseguida inclinó la cabeza y cambió de tono, suave y cantado, como si hablara con una niña. «Mi amor, ¿quiere un poco de agua?». Margaret se sobresaltó. La palabra «mi amor» cayó en el aire frío, sonando dulce y punzante al mismo tiempo, como una caricia dirigida a alguien que ya no entiende. Quiso decir: «No estoy loca. No necesito que nadie me dé de beber». Pero sus labios solo se movieron, sin emitir sonido. Brandon terminó de firmar y empujó los papeles hacia la recepcionista. «¿Listo?». «Sí, puede estar tranquilo. Cuidaremos muy bien de su madre». Margaret volteó esperando que su hijo la mirara al menos una vez. Él evitó sus ojos. Le tomó la mano con desgano, un apretón rápido, casi como el saludo a un conocido. «Tengo que ir a una reunión, mamá».
Descansa, ¿sí? Este lugar es excelente. Él se dio la vuelta y se marchó. La puerta de vidrio se cerró detrás de él con un sonido seco que rebotó en el pecho de Margaret. Una empleada la condujo por el pasillo hasta la habitación 214. Habitación doble con una compañera muy tranquila. El cuarto era pequeño. Paredes color beige, camas de hierro pintadas de blanco, colchones delgados y el olor a cloro metido hasta en la tela de las sábanas. La ventana, angosta, daba a una pared de ladrillo del edificio de enfrente, por donde la luz apenas entraba unas horas por la mañana. Margaret dejó su bolso en la silla y abrió el ramo de flores que Brandon le había traído. Los pétalos ya estaban marchitos, con bordes marrones. El aroma a plástico y a químicos mezclado con el perfume agrio de las flores muertas. Ya casi es hora del almuerzo. ¿Quieres sopa o estofado, mi amor?, preguntó una enfermera desde la puerta. Margaret solo negó con la cabeza. La puerta se cerró y el silencio se extendió como una manta pesada sobre la habitación. Cuando cayó la noche, el sonido del televisor del salón común se filtró hasta allí. La voz de alguien leyendo el pronóstico del clima, entremezclada con las risas dispersas de otros ancianos. Margaret yacía en la cama demasiado dura, la mano aún sobre el ramo marchito. Cada pequeño ruido en el pasillo, las ruedas de un carrito, una enfermera llamando un nombre, le recordaba que ya no pertenecía al mundo exterior. No lloró. Parecía que ya no había lugar para las lágrimas. Solo un suspiro largo y entrecortado escapó, perdiéndose entre el zumbido grave del ventilador del techo. En la oscuridad comprendió algo claro y cruel. Su hijo no la había traído allí para visitarla ni para que descansara. La había entregado como quien deposita un objeto viejo que ya no sirve. Los días siguientes se sucedieron con los mismos sonidos. La campana del desayuno, el chirrido de los carritos de medicinas rodando por el piso y los pasos de goma que se detenían frente a cada puerta. Cada mañana, Margaret escuchaba 3 golpecitos y una voz familiar diciendo: «Es hora de tomar las medicinas, señora». La joven enfermera se inclinaba con una sonrisa automática y dejaba una pastilla rosa en la palma de su mano. «Tómela toda». Su hijo pidió que controláramos su memoria. Memoria. Esa palabra flotaba a su alrededor como una sombra. Margaret nunca olvidaba un nombre, ni las tardes en que llevaba a Brandon a la escuela, ni el olor a lodo en sus zapatos, ni la sensación de aquellos hombros pequeños temblando cuando lloraba contra su pecho. Pero ahí nadie le creía. Solo era otro caso, un nombre grabado en una pulsera de plástico blanco. Su teléfono fue bloqueado desde el primer día. Al principio pensó que era una falla técnica. Cuando preguntó, la enfermera le contestó con una dulzura sofocante. Su hijo pidió que lo guardáramos para evitar confusiones o llamadas sin sentido. Nosotros se lo cuidamos. Aquella frase le heló más la sangre que cualquier orden. No fue violenta, apenas un roce, como la navaja de una rasuradora sobre la piel. Suave, pero lo suficiente para saber que la sangre está a punto de salir. Margaret empezó a medir el tiempo por otra cosa. La luz que entraba por la ventana. Por la mañana era un gris azulado, al mediodía una blancura ardiente, y por la tarde se encogía en una franja dorada sobre la pared. Pasaba los días sentada en una silla de madera, escuchando las historias de los demás residentes. Un hombre llamado Leonard contaba que su hija andaba ocupada. Vendrá el fin de semana desde hacía 2 años.
La señora Ellis presumía de un nieto recién nacido al que nunca había visto. Cada uno tenía su razón para justificar la ausencia de sus seres queridos, como si mentir les ayudara a seguir respirando un día más. Margaret los escuchaba, pero no hablaba. Temía que, si abría la boca, también tendría que inventarse una mentira parecida. Por la tarde se reunía con ellos en la sala común, donde el televisor transmitía programas antiguos. Algunos dormían, otros tejían. Ella miraba el vacío, escuchando el tintinear de cucharas en vasos de plástico. A veces algún empleado nuevo se acercaba. «Señora Margaret, ¿a qué se dedicaba antes?» Y cuando ella respondía que había sido maestra de literatura en una escuela secundaria, sonreían. «¡Qué bien! Su memoria sigue muy buena». Luego se iban, como si solo necesitaran confirmar que seguía existiendo lo justo. De noche, Margaret se quedaba despierta, oyendo la respiración uniforme de su compañera de cuarto, mezclada con el zumbido monótono del aire acondicionado. En la oscuridad sentía que se desvanecía capa por capa. Primero el nombre, luego la profesión, después los pequeños hábitos que la hacían ser quien era. Ya no recordaba lo que era ser escuchada de verdad, ni lo que se sentía hablar sin que la vieran como una paciente. Una noche, mientras estaba sentada en el pasillo, oyó a 2 empleadas hablar en voz baja detrás de ella. «Pobrecitos, ni siquiera se dan cuenta de que los han dejado». La otra respondió: «Mejor así, si lo supieran, les dolería más». No miraron en su dirección. Para ellas, Margaret era una pared o el aire. Cuando se fueron, ella permaneció inmóvil, las manos entrelazadas. El miedo ya no la hacía temblar. Se había transformado en algo más sordo, persistente, una vergüenza imposible de apagar. No porque la hubieran abandonado, sino porque empezaba a creer en lo más profundo que quizá merecía ser olvidada. Aquella tarde, cuando la luz del sol se filtraba por la ventana angosta y dejaba una franja oblicua sobre el piso, un rostro nuevo apareció en el pasillo. Era una enfermera joven, con el cabello recogido en un moño firme y unos tenis blancos que producían un sonido suave, distinto al golpeteo pesado de los zapatos de goma a los que Margaret ya estaba acostumbrada. En la placa de su pecho se leía Ruby M. Pasó junto a ella y se detuvo al verla sentada junto a la ventana, las manos apoyadas en las piernas, la mirada perdida a lo lejos. «¿Señora Margaret Taylor?», preguntó Ruby con una voz clara y dulce. «Sí», respondió Margaret sin voltear. La enfermera se acercó, revisó la hoja de control y tomó unas notas rápidas. Pero en lugar de marcharse, se quedó unos segundos más observándola. «Usted no se parece a las demás personas aquí», dijo Ruby en voz baja. «No porque sea diferente, sino porque en sus ojos todavía hay memoria». Margaret la miró, frunciendo un poco el ceño. «¿Memoria de qué?». Ruby sonrió. «De todo. Quien acepta ser olvidado tiene una mirada mucho más vacía». Desde ese día, Ruby empezó a pasar por la habitación 214 más de lo necesario. Se excusaba diciendo que venía a medir la presión, a cambiar el agua, a traer otra cobija, pero en realidad solo quería conversar. Hablaban del clima, de los otros residentes y poco a poco de cosas más personales. Una tarde, cuando estaban solas, Margaret preguntó en voz baja: «¿Tienes familia?». «Sí», respondió Ruby, «pero no completa. Mi padre murió el año pasado. El hijo de su esposa lo engañó y le quitó todos sus ahorros. Papeles, firmas falsificadas, todo tan legal que la policía no pudo hacer nada». Margaret guardó silencio. «¿Él lo perdonó?». «No alcanzó», contestó Ruby, «pero conservaba una pequeña Biblia junto a su cama.
Luego cambió de tema. Esta mañana, al limpiar el armario de un paciente que falleció la semana pasada, encontré un billete de lotería doblado entre las páginas. Seguramente lo compró por diversión. Nadie lo revisó. Lo guardé sin saber por qué. Pero ahora pienso que debería dárselo a alguien que necesite un poco de suerte. Era un hombre muy solo. Nadie vino a reclamar sus cosas. Pruébelo. Tal vez el cielo la bendiga. Sacó del bolsillo de su bata un papel amarillento, arrugado, doblado en 4, y se lo tendió a Margaret. Ella soltó una risa suave, el primer sonido verdadero que escapaba de sus labios en muchos días. ¿Crees que necesito suerte? Ruby ladeó la cabeza. No, creo que necesita algo en qué creer. Aquí es fácil olvidar que todavía tenemos derecho a la esperanza. Margaret se recostó en la silla, pasando los dedos sobre el billete de lotería como si fuera un juguete desconocido. «Mi hijo dice que olvido las cosas», murmuró. Ruby la miró directo a los ojos. «Usted recuerda cada detalle. Quien olvida no puede recordar el dolor». La frase cayó entre ellas, ligera como un suspiro, pero penetró hasta los huesos. Margaret no respondió. Afuera el sol ya se suavizaba. La luz dorada se extendía sobre la pared de ladrillo del edificio de enfrente. Sintió que su corazón latía más despacio, y dentro de su pecho se abría una rendija de luz, delgada, pequeña, pero real. Ruby se levantó. Le apretó la mano antes de irse. «Guárdelo. Aunque sea solo un papel, podría ser el comienzo de algo». Cuando la puerta se cerró, Margaret miró el billete, los números borrosos bajo sus dedos temblorosos. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la mesa, como si guardara un secreto. Por primera vez en muchas semanas, no sintió que estuviera encerrada en aquel lugar, sino simplemente en pausa, esperando algo capaz de cambiar el rumbo de su vida. Esa noche, el asilo estaba sumido en ese silencio particular de los lugares donde hay demasiados ancianos y muy pocos sueños. Las luces del pasillo nunca se apagaban, bañando las paredes con un tono amarillento y pálido. Margaret estaba sentada en la sala común, donde había una vieja computadora que el personal usaba para poner música o revisar las listas de medicinas. La pantalla era opaca. El cursor parpadeaba débilmente. En sus manos tenía el billete de lotería arrugado que Ruby le había dado. Pensó en guardarlo otra vez, pero la idea, quizá el cielo me tenga compasión, seguía rondándole como un susurro. Tecleó los números en el cuadro de búsqueda, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con cuidado, casi con miedo. La pantalla mostró la serie ganadora. 6 números. Los miró uno por uno comparándolos. Coincidían. Parpadeó. Volvió a leerlos una y otra vez. El último también coincidía. No fue alegría, fue vértigo. El mundo se contrajo a su alrededor. No hubo gritos ni risas, ni esa sensación de triunfo que imaginó que acompañaba a la suerte. Solo una ola helada que le recorrió el cuello hasta la punta de los dedos. Había ganado la lotería, millones de dólares. En su vida había soñado con muchas cosas. Un Porsche distinto, unas vacaciones, una cena en familia, pero nunca con esto. Permaneció mucho tiempo sentada, oyendo el tic-tac del reloj en la pared. Luego imprimió la confirmación. La dobló una y otra vez hasta que cupo en el hueco de su mano. La metió dentro del pecho, contra la piel, y sintió el papel frío, húmedo. Al ponerse de pie, las rodillas le temblaban. Si Brandon se entera, pensó, y el estómago se le encogió. A la mañana siguiente, Ruby pasó frente a ella.
La miró y preguntó en voz baja, ¿no durmió nada? Margaret apenas respondió, no pude. Se encontraron más tarde en la lavandería, entre el vapor y el olor a jabón. Margaret murmuró, ese billete es ganador. Ruby se quedó paralizada, los ojos abiertos, y enseguida bajó la voz. No se lo diga a nadie, a nadie. Durante el almuerzo, Ruby la presentó con un hombre joven que ayudaba con asuntos legales de los residentes. Se llamaba Aaron, abogado voluntario de una organización de defensa para adultos mayores. La reunión fue en una pequeña sala de descanso, apenas suficiente para 3 personas. Aaron tenía un rostro sereno, voz tranquila y una mirada muy despierta. ¿Qué quiere hacer con ese dinero?, preguntó. Margaret respondió en un susurro, quiero desaparecer. Aaron comprendió al instante. Abrió su portafolio, sacó un paquete de documentos y explicó con detalle. Crear un fideicomiso ciego para que el dinero no apareciera a su nombre. Transferirlo a un asesor independiente, conseguir una identificación temporal, una dirección nueva, una cuenta segura. Todo legal, todo discreto. Margaret firmó cada hoja con la mano temblorosa, pero sin apartar la vista de la pluma. Cada firma era como un corte limpio que la separaba un poco más del pasado. Esa noche Ruby la ayudó a prepararse para salir. Eligieron el cambio de turno, cuando los pasillos estaban más vacíos. Margaret se vistió con la ropa vieja de un paciente que había sido trasladado. Se puso una capucha y una mascarilla. Ruby le entregó una bolsa pequeña. Algo de dinero en efectivo, los documentos y el número de Aaron. Salga por atrás. Vaya a la estación de autobuses del sur. No mire atrás, no llame. Margaret asintió. No hizo falta decir gracias. Cuando la puerta trasera se abrió, el aire nocturno entró de golpe, frío y libre. Aspiró profundamente, respirando el olor a madera húmeda, a lluvia. Aquella noche Margaret caminó en la oscuridad sin volverse. El abrigo ancho cubría su cuerpo delgado. Su mano se aferraba al pecho, donde el billete seguía guardado, como si sostuviera su propio corazón. Cuando su silueta se perdió en el camino mojado y sin luces, el mundo detrás de ella pareció dejar de existir. Solo quedaron los pasos de una mujer de 62 años que iba en busca de su propia vida. La casa estaba en las afueras de un pequeño pueblo del sur de Tennessee, con paredes de ladrillo rojo y un techo de lámina ya descolorido. Cuando Margaret giró la llave y entró, el aire húmedo y polvoriento le llenó los pulmones. Pero era el olor de la libertad, un aroma que no había respirado en muchos años. La casa tenía 2 habitaciones, un dormitorio, una pequeña cocina y una ventana que daba a un campo de hierba seca. Nadie sabía su nombre ahí. En los documentos figuraba como Mary Hale, el nombre que Aaron le había conseguido. Durante los primeros días, apenas habló con alguien. Por las mañanas preparaba café y se sentaba junto a la ventana a ver cómo el sol se extendía sobre la colina. Al mediodía cocinaba para sí misma. Comidas simples pero elegidas con cuidado, como si escoger los ingredientes fuera la única manera de conservar un poco de control. Por las noches escribía en un diario, no para dejar constancia, sino para recordarse que aún tenía una voz, aunque solo la escuchara con los ojos. Una semana después, compró una cajita de metal en una tienda de segunda mano. Aquella noche, colocó dentro el billete de lotería, la copia de los documentos del fideicomiso ciego y unas notas de Aaron. Cavó un pequeño hueco bajo el piso de madera del dormitorio, entre 2 vigas, y enterró la caja ahí. Cuando colocó la tapa de nuevo, un temblor leve le recorrió el cuerpo.
Con cada golpe del martillo, sentía que su pasado quedaba enterrado bajo otra capa de tierra. La libertad, pensó, olía a madera húmeda y sonaba como el viento colándose por la ventana. Pero la libertad también tenía su precio. Se sobresaltaba con cualquier ruido. Cada coche que pasaba la hacía pensar en Brandon. Cada golpe en la puerta le apretaba el pecho. A veces en la oscuridad creía ver su silueta en los escalones del porche. Una tarde comenzó a llover con fuerza. Se envolvió en una manta y se sentó junto a la ventana. Abrió la vieja laptop que Aaron le había dejado. El internet en esa zona era inestable, pero bastó para que tecleara el nombre Brandon Taylor en el buscador. Con solo ver ese nombre, su corazón empezó a latir desbocado. La página de Facebook de él apareció. La foto de perfil mostraba a Brandon y su esposa, ambos sonriendo bajo un cielo perfecto. La publicación más reciente, fijada en la parte superior, decía: «Mi madre está desaparecida. Si alguien ha visto a la señora Margaret Taylor, por favor comuníquese conmigo o con la policía de Dayton. Estamos preocupados. Tememos que se haya perdido y esté en peligro. Recen para que regrese sana y salva». Debajo, cientos de comentarios. «Qué tristeza. Ojalá aparezca pronto. Eres un hijo ejemplar. Que Dios bendiga a tu madre». Junto al texto, una foto suya, una de hace 5 años, en una fiesta de cumpleaños con globos y pastel. En la imagen, Brandon rodeaba con un brazo a su madre. Ambos reían. Esa sonrisa, al verla ahora, le pareció una capa de pintura cubriendo madera podrida. Margaret permaneció inmóvil, leyendo las palabras «hijo ejemplar» brillando en la pantalla. Una risa seca, quebrada, se escapó de su garganta. Rió hasta que las lágrimas brotaron. Rió por la mentira descarada, por saber que el mundo le creería sin pruebas, por haberse creído ella misma palabras parecidas en el pasado. Luego la risa se transformó en sollozos. El sonido de la lluvia en el tejado se mezcló con su llanto, como el viento silbando entre rendijas. Cubrió su rostro con las manos, dejando que las emociones salieran como una tormenta pequeña. Cuando levantó la cabeza ya era de noche, y la lluvia seguía cayendo en un murmullo constante. En la pantalla seguía el rostro de Brandon, esa sonrisa como una herida supurante. Apagó la computadora. En la casa silenciosa, Margaret se sentó sola, con la espalda contra la pared. La vieja humillación regresó, ardiente como una bofetada dada frente a una multitud. Él actuaba y el público aplaudía. Y ella, la persona real en esa historia, solo podía guardar silencio. El sobre grueso estaba atascado bajo la puerta, entre un montón de publicidad y facturas de luz. Cuando Margaret lo recogió, lo primero que notó fue el sello rojo del Tribunal del Condado de Dayton. Su nombre estaba impreso claramente en la esquina superior izquierda. Una sensación de inquietud le recorrió la espalda. Llevó el sobre a la mesa de la cocina. Se sentó y, con la punta de un cuchillo, abrió el borde pegado. Dentro había un fajo de hojas perfectamente ordenadas. En la primera página, en letras grandes y negras, se leía: «Solicitud de declaración de incapacidad mental. Persona sujeta a tutela. Margaret Taylor». Leyó las palabras una y otra vez, como si su cerebro no lograra procesar su propio idioma. El solicitante era Brandon Taylor. Pasó a la segunda hoja. La interesada muestra signos de pérdida de memoria, comportamientos erráticos y vulnerabilidad frente a la manipulación financiera. Adjuntos: varios archivos de audio grabados en un pequeño CD rotulado a mano. Mi madre, marzo de 2022.
Margaret colocó el disco en el viejo reproductor. Su propia voz salió por los altavoces, distorsionada y entrecortada. «Hijo, yo no recuerdo bien». Se oyeron ruidos, su risa seca y la voz de Brandon suave. «No pasa nada, mamá. No te preocupes, yo me encargo». Sonaba como una mujer confundida, perdida en sus propias palabras. Margaret se quedó inmóvil, sintiendo el corazón encogerse. Esas grabaciones eran reales, pero estaban manipuladas. Las recordaba. Llamadas hechas cuando estaba cansada, aún en el asilo, con la voz débil. Ahora las habían convertido en pruebas en su contra. Cerró el expediente y lo dejó sobre la mesa. Un silencio espeso llenó la habitación. En ese instante volvió a sentirse como el día en que la llevaron a Willow Pines, otra vez tratada como una niña sin voz. Esa noche llamó a Aaron. La voz de él al otro lado sonó sorprendentemente tranquila. «Vamos a contraatacar. No tenga miedo. Él quiere quitármelo todo, ¿verdad?» «Sí. El dinero, la autonomía, todo. Pero esta vez no está sola». Comenzaron a planear. Aaron le pidió que reuniera todo: documentos, historiales médicos, diarios, notas. También contactó a una psiquiatra independiente, la doctora Lavine, reconocida por sus evaluaciones de competencia mental. «Necesitamos un informe incontestable», dijo Aaron, «y lo tendremos». Los días de espera se alargaron como siglos. Margaret no salía de casa, viviendo entre montones de carpetas y papeles. Aprendió a reordenar su vida en forma de evidencia: recibos, copias, estados de cuenta, viejos mensajes. Cada vez que veía su firma falsificada, sentía endurecerse algo dentro de ella. Cuando la doctora Lavine llegó, el cielo de Tennessee estaba gris, con una llovizna fina. Margaret la recibió con una taza de té caliente. La evaluación duró más de 3 horas. La doctora preguntó de todo: su infancia, su antiguo trabajo, sus emociones presentes. Al final se levantó, le tomó la mano y dijo con una voz suave pero firme: «Está completamente lúcida, incluso más aguda de lo que cree. No será fácil que la quiebren». Esa noche Margaret se sentó junto a la ventana, escuchando la lluvia caer sobre el techo de metal. Dentro de ella surgió una calma extraña. No porque estuviera a salvo, sino porque por primera vez comprendió que ya no temía a Brandon. Él podía manipular, podía inventar, pero ya no podía silenciarla. Abrió su cuaderno de diario y escribió una sola línea: «Cuando intenten enterrarme otra vez, yo misma cavaré la salida. Ya no soy la madre dócil. Soy el testigo de mi propia vida». La sala del tribunal del condado de Dayton estaba llena esa mañana. El aire olía a papel y desinfectante, una mezcla espesa que se pegaba en la garganta. Bajo los bancos de madera, un murmullo de voces se deslizaba entre los presentes. En lo alto, el escudo del Estado colgaba inmóvil, observando en silencio la obra que estaba por representarse dentro de los límites de la ley. Brandon ocupaba su lugar en la mesa del demandante, vestido con un traje impecable, la corbata del mismo tono que el vestido de su esposa. En su rostro había una preocupación perfectamente calculada. Cuando el juez entró, se puso de pie con una reverencia medida, manteniendo el gesto de respeto justo. «Su señoría», comenzó, con la voz apenas temblorosa, practicada para sonar sincera, «solo quiero que mi madre esté bien cuidada. Temo que alguien la esté manipulando. Hago esto por amor». En las primeras filas algunos asintieron conmovidos, como si presenciaran una escena de película. El abogado de Brandon avanzó con paso firme, desplegó carpetas y un disco y habló con voz pausada y precisa.
Como puede escuchar el tribunal, dijo, la señora Margaret Taylor muestra signos claros de deterioro cognitivo, comportamiento errático y vulnerabilidad ante la influencia de terceros. Pulsó un botón. De los altavoces salió la voz distorsionada y entrecortada de Margaret, hábilmente editada para convencer a cualquiera. «Hijo, yo no recuerdo». Luego la voz de Brandon dulce y compasiva. «No te preocupes, mamá. Yo me encargo». Margaret permaneció quieta, las manos sobre las rodillas, la mirada fija al frente. Cuando el audio terminó, el abogado presentó una carta firmada por un especialista que jamás la había visto, afirmando que la paciente presenta signos de pérdida cognitiva evidente. El juez hojeó los documentos con expresión pensativa. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el ventilador del techo. En el público, algunas miradas se posaron sobre Margaret, mezcla de lástima y curiosidad. Entonces ella se puso de pie. Nadie la había llamado, pero ese gesto bastó para que todas las miradas se volvieran hacia la mujer de cabello plateado y figura delgada, erguida como un árbol que se niega a quebrarse. «Su señoría», dijo con voz serena pero cortante, «quiero hablar». Se acercó a la mesa y colocó un fajo de papeles perfectamente ordenados. «Esta es una evaluación psiquiátrica independiente, realizada por la doctora Lavin. Ella habló conmigo 3 horas, no por teléfono, como el doctor en el expediente de él. Conclusión: estoy completamente lúcida». Alzó la vista. El brillo en sus ojos hizo que Brandon bajara la mirada. Luego tomó otro conjunto de documentos: extractos bancarios, copias de préstamos, páginas de su diario con fechas desde que salió de Willow Pines. «Estas son las pruebas de que administro mis finanzas. Aquí están los registros de todas mis transacciones. No he perdido la razón. He perdido la confianza». Hizo una pausa, respiró hondo y su voz se volvió aún más clara. «No estoy loca. Fui traicionada». Las palabras resonaron, simples y pesadas como una sentencia. Nadie se atrevió a hablar. Incluso el abogado de Brandon detuvo sus movimientos. El juez levantó la cabeza, la miró largo rato y asintió despacio. «El tribunal suspenderá la sesión para revisar la nueva evidencia. Reanudaremos el 15 de este mes». El mazo golpeó la madera. La audiencia se disolvió, pero el silencio persistió. Brandon se volvió hacia ella, la ansiedad evidente en su rostro, intentando recomponer lo que ya no tenía remedio. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto?», murmuró. Ella siguió en pie, con la espalda recta, sin mirarlo. Esa misma tarde la noticia se difundió por todas partes. Madre internada por su hijo impugna petición de tutela. En línea decenas de artículos y cientos de comentarios. «Ese hombre se ve falso», escribió alguien. Otro comentó: «No parece que esté confundida». ¿Vieron su mirada en el tribunal? Desde su pequeña casa en Tennessee, cuando cayó la noche, Margaret se sentó junto a la ventana entreabierta, escuchando el canto de los insectos. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en muchos años se sintió realmente erguida. No era para desafiar al mundo, sino para mirar de frente al hijo que alguna vez la había hecho agachar la cabeza. El mensaje de Aaron llegó por la mañana, cuando la niebla aún cubría el campo detrás de la casa. «Todo está listo». «¿Estás segura?», decía. Margaret estaba sentada frente a la mesa, observando el montón de documentos ante ella. Papeles secos y fríos que, sin embargo, contenían toda el alma de una década de traiciones. «Envíalo», respondió con firmeza. Dentro del sobre grueso que sería remitido al Departamento de Justicia estaba todo:
copias de los contratos de préstamo falsificados, la firma de Richard en documentos fechados después de su muerte, extractos de cuentas bancarias vaciadas, correos electrónicos de Brandon a los bancos e incluso un audio en el que él presumía: «Mi madre no entiende nada de dinero». Aaron redactó la denuncia de forma anónima. Cuando Margaret colocó la estampilla, notó que le temblaban las manos. No por miedo, sino porque sabía que una parte de su vida estaba a punto de ser expuesta ante la justicia. 3 días después, una mujer llamó a su puerta. Se presentó como Sarah, periodista de un diario importante. «No quiero explotarla», dijo, «solo quiero escuchar la verdad». Se sentaron en la pequeña sala, con 2 tazas de té que se enfriaban entre ellas. Sarah encendió la grabadora y Margaret empezó a contar. Desde la mañana de su cumpleaños hasta el pasillo helado de Willow Pines, desde el billete de lotería hasta el juicio. La periodista no la interrumpió. Escribía sin parar y su expresión cambió de la curiosidad al respeto. «¿Desea que use su nombre real?», preguntó Sarah al despedirse. «No es necesario», respondió Margaret. «La historia importa más que mi nombre». Una semana después, el artículo apareció en la portada con el título «La madre declarada incapaz y su lucha por recuperar la voz». Sin nombre, sin fotografía, pero todos entendieron. Bajo la publicación, miles de comentarios. Algunos conmovidos, otros compartiendo historias parecidas. Desde distintas casas silenciosas, ancianos comenzaron a escribir: «No estamos locos, solo nos han olvidado». 2 semanas después, el Departamento de Justicia anunció una investigación formal. La noticia sonó en la radio una tarde húmeda. Margaret escuchó con la taza de té entre las manos. La voz del locutor era clara. La Fiscalía Federal confirma la apertura de una investigación sobre falsificación, apropiación indebida y fraude financiero por parte del señor Brandon Taylor. El mundo pareció detenerse. Margaret permaneció inmóvil, oyendo solo los latidos de su corazón. Esa noche, el noticiero local emitió un informe especial. En la pantalla apareció Brandon, caminando rápido entre los reporteros, con traje impecable y el rostro tenso. Debajo de la imagen corría la leyenda: abogado financiero acusado de fraude y abuso de un familiar. Margaret bajó el volumen, pero siguió mirando. No sintió triunfo alguno, solo un vacío profundo. Era su hijo, el niño cuya mano había guiado al aprender a escribir, ahora convertido en un acusado. Al día siguiente, la televisión local la invitó a una entrevista. Aaron le aconsejó rechazarla, pero ella respondió: «No voy a callar más». Se puso un suéter gris, sin maquillaje, y entró al pequeño estudio. Cuando las luces se encendieron, la conductora preguntó: «¿Por qué decidió hablar ahora?». Margaret miró directamente a la cámara. «Porque dijeron que estaba loca», respondió con voz tranquila, pausada. «Pero soy yo quien recuerda mejor que nadie cómo me trataron». Esa frase viajó a través de las ondas. Llegó a los hogares donde los ancianos veían la televisión en silencio. Cuando terminó el programa, los teléfonos de la estación no dejaron de sonar. Cientos de personas llamaron para contar sus propias historias. Aquellas en las que también les habían robado la dignidad y el derecho a hablar, todo en nombre del cuidado. Esa noche, Margaret regresó a casa y abrió la ventana. El viento nocturno entró trayendo el olor del pasto húmedo y la tierra mojada. En la quietud de la oscuridad, exhaló profundamente. Por primera vez en muchos años, sintió que su voz pesaba. No en los oídos de los demás, sino en el lugar donde más importaba.
dentro de su propio corazón. La noticia llegó una mañana de otoño, cuando la neblina aún cubría los tejados de Tennessee. Aaron llamó por teléfono, su voz serena pero con una emoción contenida. «Ya está hecho, Margaret. El tribunal dictó sentencia, 10 años, sin libertad condicional». Ella guardó silencio unos segundos, escuchando el viento colarse por las rendijas de la puerta. 10 años, repitió en voz baja, como hablándose a sí misma. No hubo gritos, ni lágrimas, solo un suspiro largo, leve, como quien suelta un peso. Esa tarde el cartero le entregó un sobre sin remitente. La caligrafía en el frente le resultó tan familiar que le dolió. Dentro, una hoja doblada por la mitad. «Lo siento, mamá. Tú creíste en mí». Sin explicaciones, sin disculpas. Solo una línea breve, fría como ceniza. Margaret la leyó una vez. Luego la dobló de nuevo y la guardó en el cajón de madera. No la quemó. No la rompió. La dejó ahí, como testimonio de que la confianza, una vez rota, no necesita ser enterrada. Ya es su propia tumba. Una semana después, regresó a Willow Pines. El autobús se detuvo frente al portón del centro, aquel que alguna vez había sido el símbolo de su humillación. Pero ahora el edificio estaba pintado de amarillo pálido. Las ventanas limpias, los arces del patio moviéndose bajo la brisa. En el cartel nuevo se leía «Centro Comunitario y de Aprendizaje Willow Pines». Dentro, los pasillos eran más luminosos, olían a café y sonaban suaves notas de música. Ruby corrió hacia ella, el cabello recogido en un moño alto, los mismos zapatos blancos de siempre. «Dios mío, volvió de verdad», exclamó abrazándola fuerte, sin formalidades ni distancia. «Hemos reconstruido este lugar gracias al fondo que usted donó. Hay libros, clases, un club de escritura. Tiene que hablar con todos». Por la tarde, Ruby la llevó a la nueva sala común, donde la luz entraba a raudales por un gran ventanal y se reflejaba en los rostros arrugados pero radiantes de los residentes. Cuando la vieron, aplaudieron. Algunos la reconocieron, otros solo sabían su nombre. Margaret sonrió y subió al pequeño estrado. «Queridos amigos», comenzó con voz cálida pero firme, «no somos una carga. Solo necesitamos ser escuchados». La sala quedó en silencio un instante y luego estalló en aplausos. Alguien lloró. Ruby en una esquina asintió despacio. Al caer la noche, Margaret permaneció un rato más. Recorrió los pasillos, tocando las paredes, recordando los pasos de antaño, lentos, temblorosos, guiados por otras manos. Ahora caminaba segura, la mirada alta, encontrando sonrisas verdaderas en el personal joven que la saludaba. Ya no olía a cloro. En el aire flotaba el aroma del pan recién horneado. Cuando el autobús la llevó de regreso a Tennessee, el sol se había puesto. El aire del final del año era frío. El viento se colaba por la ventana entreabierta. Al llegar a casa encendió el fuego en la chimenea. Las llamas danzaron, tiñendo de ámbar las paredes marrones. A su lado estaba su cuaderno de cuero, el último diario que escribiría. Lo abrió y escribió la primera línea. Cuando intentaron reescribir mi vida, tomé la pluma y la escribí de nuevo. La pluma se detuvo, pero el fuego siguió ardiendo, reflejándose en sus ojos. Aquella luz no era la del dinero ni la de la victoria, sino la de alguien que había recuperado su dignidad. Cerró el cuaderno, recostó la cabeza en el sillón y escuchó el viento afuera. Por primera vez en muchos años, el mundo a su alrededor no tenía pasos furtivos ni mentiras flotando en el aire. Solo paz. Esa libertad conquistada con las manos temblorosas de una mujer que alguna vez fue considerada inútil.
Afuera empezó a caer una nevada ligera. El fuego seguía crepitando, y dentro de aquella pequeña casa, Margaret sonreía, en calma, como si estuviera escribiendo la última página de su vida. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.